Sueño o realidad. Una historia tomada de la web detrásdelaobscuridad.com. En la descripción pueden encontrar los enlaces a esta web, la cual tiene muy buenas historias. Por favor, revísenla. No pongas espejos frente a las puertas. No duermas con el armario abierto. No te burles de lo sobrenatural. Me acuerdo que había sido una semana larga y cansadora. No había podido dormir bien por los nervios que tenía del trabajo. Estaba en un círculo infinito de insomnio y estrés. Desde la mudanza a ese departamento, lo único que tuve fue pesadillas y más dudas. El departamento le pertenecía a mi tía. En los últimos años casi no había hablado con ella, pero aún así me dolió cuando la reportaron desaparecida. Encontraron una nota de ella diciendo que simplemente no iba a volver, pero no se había llevado ni una sola cosa de su hogar, y nadie la vio desde entonces. Era el único familiar directo que quedaba. No iba a negar que heredar una propiedad de ese momento me vino más que bien, pero sabía perfectamente que mi tía no se fue. Nada indicaba eso. Sin embargo, no tenía pruebas. Pensar en qué había pasado me quitó el sueño muchas veces. Me ocupé de empacar sus cosas y limpiar el lugar. De a poco fui decorando a mi gusto, hasta que casi empecé a sentir que iba a poder estar ahí con paz mental. Pero me equivoqué. Una noche estaba acostado de lado, mirando el enorme espejo de mi habitación. Era tan grande que reflejaba la mayor parte de ese cuarto. De alguna manera, me daba tranquilidad o calma cuando lo miraba. Después de minutos u horas, no estaba muy seguro cuánto tiempo había pasado, vi como de poco algo se empezaba a mover. Tardé en entender lo que pasaba, porque estaba demasiado oscuro. Miré mi puerta y estaba quieta, exactamente como la había dejado. Miré el reflejo del espejo y vi como de a poco una silueta ingresaba a mi cuarto. Volví a ver mi puerta, seguía cerrada. No se escuchaba ningún ruido más allá de mi respiración. Vi como la silueta intrusa empezó a caminar por todo mi cuarto, muy lentamente, pero solo podía verla por el reflejo. Se sentó al final de mi cama, en mis pies, y me miró durante horas. Me desperté por el sol que entraba por la ventana. Me sentía confuso. No recordé en qué momento me dormí. El recuerdo de la noche anterior era muy borroso, al igual que despertar e intentar recordar lo que había soñado. Me aferré a eso y me convencí a mí mismo que había sido otra pesadilla más. Ese día me sentía muy cansado. Recordaba haberme despertado. Significaba que por lo menos había dormido esa noche, pero la pesadilla me desconcentraba. Llegué a mi casa y empecé la misma rutina de la noche que repetía hace años, pero adaptado a este nuevo lugar. Me bañaba, cenaba, tomaba mis medicamentos, leía y intentaba dormir sin éxito. Era de madrugada, y todo empezó con tanta exactitud como la primera vez, que en ese momento supe que estaba soñando. Desde el espejo pude ver primero una mano, después todo ese ser. Durante minutos caminó sin sentido. Luego se sentó más cerca que en la noche anterior. Recuerdo que no podía moverme, pero sentía que en mi cama no había nadie más. Sin embargo, el espejo a mis ojos no me mentía. Pasaron horas, y lo siguiente que recuerdo era el sol de la mañana despertándome nuevamente. Estuve toda esa semana sin poder concentrarme pensando en lo que había pasado. Sabía perfectamente que era una pesadilla, pero era muy real. Esa segunda vez sí recordaba. Recordé cómo después de horas, ese ser, o lo que fuera, se levantó y se fue por donde vino. Me daban escalofríos pensar qué era. Era un viernes gris y con humedad. Habían pasado semanas desde mi último franco. A todo mi cansancio acumulado solo lo podía combatir con esas pocas horas de sueño a la noche, lo cual los últimos días había sido algo imposible. Llegué a casa y fui directo a mi cuarto a dormir, pero por supuesto no logré hacerlo. A la madrugada empecé a escuchar pequeños murmullos, muy bajos. Eran constantes, pero se escuchaban lejos. Apenas puse un pie fuera de mi cuarto, pararon. Estuve un rato en la oscuridad del pasillo esperando volver a escucharlos. Nada. Cuando entré, empezaron otra vez.
pero cada vez que me acercaba lentamente hacia donde provenían, los escuchaba en otro lado de mi cuarto, hasta que me acerqué a mi espejo, y mis sospechas se confirmaron. Venían de ahí. Otra pesadilla, bien. Sabía perfectamente que en cualquier momento iba a entrar lo que las últimas noches me vino a visitar, así que fui lentamente hacia mi cama. Pero estaba ocupada, por mí. Podía verme a mí mismo, mirando hacia el espejo con miedo. Me senté en la cama y esperé por horas a que la pesadilla terminara y que me despertara el sol como cada mañana, pero no lo hizo. Historia publicada por Mel de Detrás de la Obscuridad. En la descripción encontrarán los enlaces a sus páginas de redes sociales y a su página web. También, si tienen una historia, no duden en compartirla.